Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Buscando la Excelencia, nuestro programa. Hoy tenemos un tema más que interesante, que es la influencia del terrorismo a nivel internacional. Y el terrorismo como expresión de violencia para la toma del poder tiene muchísimas causas y muchísimos orígenes. No solamente es la dogmática o la religiosa, sino que también tiene implicaciones económicas y nucleares. Y para esto nos acompaña, como siempre, José Gregorio Delgado. Bienvenida, Yoli, gracias. El tema que abordamos es extremadamente interesante. Un tema que, como ya lo dijiste, tiene implicaciones no solamente en la parte dogmática, filosófica, sino también desde el punto de vista económico. Y nos acompañan en el día de hoy un especialista internacionalista, el doctor Isidro Pérez, y un grupo de estudiantes de quinto año de Derecho Internacional. Y entonces, bueno, doctor, bienvenido. Ciencias políticas, usted. Perdón, ciencias políticas. De Derecho Público. Muy bien, y son estudiantes de quinto año de la Universidad Católica de Táchira, ¿verdad? Del doctor Isidro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y como muy bien lo decías, este es un tema bien importante, estratégico, no solo hoy, por las circunstancias que vive la sociedad internacional, sino por las implicaciones que, como bien decía la profesora Yoli, tiene más o menos el siglo XII. Cuando revisamos la historia, a partir del siglo XVIII, pues se desarrolla con mucho más ímpetu en el mundo, y en estos momentos tiene el terrorismo una acción bien importante en toda la sociedad internacional. Habíamos conversado ante el grupo la necesidad de que la sociedad se enterara de sus particularidades, pero vamos a comenzar con algunas definiciones, si se quiere, para entender el problema. Entre 1936 y 1981 habían 109 definiciones sobre terrorismo. Entonces no va a ser fácil que entre nosotros tengamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, una definición, un concepto que se ajuste, digamos, a las particularidades de cada evento en la sociedad internacional. Entonces vamos a utilizar ese abanico de definiciones políticas, jurídicas que se generan en el contexto internacional para ir particularizando algunos de los hechos que se suceden o que se han sucedido o que se sucederán en el contexto internacional. Por supuesto que, como bien también lo decían en la apertura del programa, hay implicaciones de carácter eminentemente político, eminentemente ideológico dentro de la disciplina política, religioso y algunos otros eventos que llaman la atención dentro del acontecer nacional, dependiendo de lo que llamamos los objetivos del terrorismo, de los grupos que promocionan el terrorismo, porque hay promoción de terrorismo y terrorismo específicamente. Bueno, eso es un poco lo que nos debe ocupar en esta primera, digamos, en este primer encuentro, porque como muy bien también decíamos, el tema amerita no solo una discusión desde el punto de vista de lo que significan los medios de comunicación a nivel mundial, en la sociedad de la información, sino que la academia debe ocuparse también del problema, un problema, digamos, como ya lo decíamos, estratégico, y la sociedad civil debe formar parte de este accionar, de este conocimiento que es bien importante y que es bien estratégico para mantenerse informado, actualizado y formado dentro de un área tan importante como es el terrorismo. Me contenta, doctor, me contenta mucho la explicación que estás dando, ¿no? Y me contenta más aún todavía que tenemos un grupo de jóvenes estudiantes de ciencias políticas. Y me gustaría preguntarles, por ejemplo, aquí tenemos al amigo Carlos Rondón. Carlitos, usted como joven, ¿cómo ve este tema sobre el terrorismo y sus implicaciones? Bueno, yo creo que la sociedad juvenil a nivel mundial pues debería empoderarse aún más de lo que ya lo estamos. ¿Sí? Solamente el hecho de que 3 jóvenes estemos aquí ya habla por sí solo. Las redes sociales, el mundo 2.0 que hoy en día maneja todo el globo, pues ha permitido de que la juventud ha estado más partícipe, la juventud sabe cuál es el problema, la juventud no necesita ya de esas bibliotecas o esas cúpulas de acceso a la información para poder empoderarse de ella, ¿sí? Y lo pudimos percibir, bueno, este fin de semana fue ajetreado para todo el mundo. No hay lugar en el mundo que escuché por allí un entrevistado en CNN
de que hablaban de que así como el mundo fue un antes y un después del 11 de septiembre, así el mundo, yo creo que la juventud, ahora fuimos un antes y un después del viernes en París. Debido a que, sí, la sociedad occidental, aunque tal vez no nos hemos reflejado en muchos valores con otras naciones de la sociedad occidental, pero nos une algo, que es la libertad, la democracia y el derecho a la participación como sociedad, y pues allí es donde debemos unificarnos como sociedad occidental que fuimos perjudicados. Y yo creo que ahí es donde la juventud tiene su partícipe, primero en concientizarse acerca de lo que está sucediendo, y segundo tomando acciones no xenofóbicas, sino creo que lo que más me llama la atención y lo que me hace sentir más orgulloso de ser joven de este siglo XXI es que el clima es diferente porque podemos recordar de ese 11 de septiembre que esa juventud que venía en los años 90 era de confrontación contra ese mundo islámico, aislado, ¿sí? Pero ahora no, ahora esta juventud del siglo XXI es entendimiento. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ellos actúan así? O sea, primero pensemos como ellos están pensando y después asumamos nuestra responsabilidad. Pero fíjate, Carlos, me parece bien interesante lo que dices. Cuando hablamos de los grupos islámicos, son grupos que tienen que ver con culturas religiosas, ¿no? Defienden ideales religiosos y quieren imponer su forma de vida en todo el resto del planeta. Sí. No hay esa homogeneidad de querer convivir en una diversidad. Sin embargo, hay otro tipo de terrorismo que es bien interesante, ¿no? Y que muchos países también lo tienen, que es el terrorismo de Estado. Raquel, ¿cuándo puedes considerar tú cuáles pudieran ser algunas prácticas de terrorismo de Estado? Lo que pasa es que para hablar de terrorismo, obviamente hay que saber que el terrorismo implica muchísimo más allá de algo religioso. También viene considerado de que antiguamente se peleaban por espacio y por tierra. En el caso de lo que es Siria particularmente, se habla porque geográficamente, o sea, su territorio tiene una salida hacia el mar donde ayuda o tiene consigo alguna u otra manera de favorecer lo que es la transportación del petróleo. Entonces de aquí es que se habla no solo de algo religioso, sino también territorial y económico. Bien, mira Raquel, me parece bien interesante. Vamos un momentito a publicidad y ya retomamos de nuevo. ¿Les parece? Sí. Seguro. Hola, regresamos con tu programa Buscando la Excelencia y en este momento estábamos conversando con Raquel Mogollón, donde nos estaba dando algunos puntos de vista con respecto al terrorismo de Estado y las praxis que pueden utilizarse. Volviendo al tema, considerando que es el terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado viene siendo prácticamente cuando el mismo Estado es el que va a suministrar a sus ciudadanos armamento a través de alguna ideología o de algún pensamiento que ellos deseen alcanzar a través de la violencia. Ah, fíjate, Claro. qué interesante. Y dentro de la acotación de lo que decía Raquel, hablábamos en intermedio con el doctor que quería puntualizar algo. Hay que puntualizar una cosa que me parece bien importante, que es el problema religioso. Si no son las religiones, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué las religiones son terroristas? No, dentro de las religiones hay radicalismo, fundamentalismo, que alimentan el terrorismo, ¿no? Un poco el caso en América Latina, eso no está tan, digamos, tan claro el problema. Si han habido algunos intentos de alguien de desarrollar esas cosas, han sido muy parcas. Pero en el Medio Oriente las religiones tienen una participación bien importante, pero no todas. Es decir, hay que tener muy claro eso, y en eso tenemos que ser muy claros, muy específicos de cuáles son los elementos religiosos que están aupando el terrorismo o que se hacen presentes en el terrorismo. Hago la acotación porque no las religiones no son terroristas, y alguien podría decir, bueno, aclaremos No, es la radicalización. Es la radicalización, son los fundamentalismos los que hacen, que perjudican a ¿Cómo no? Bueno, de hecho también tenemos a Gabriela Millán, ¿verdad? También estudiante de 5º año de Ciencia Política. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué pudieras aportar respecto al tema de lo que estamos hablando? Bueno, desde el punto de vista de lo que conversaba el profesor Isidro, es importante mencionar, o sea, lo que es la interpretación también, o sea, que el fundamentalismo o este tema de las religiones, especialmente el fundamentalismo islámico, se da a través de la interpretación del Corán. Entonces, como ciertos grupos hacen la interpretación del mismo a favor de defender su religión
y ellos ponerse en la cima, ¿sí? Obtener el poder, pero también es como también así las mismas personas que comparten su religión, que es el islamismo y tal, los rechazan cuando no se vuelven fundamentalistas, claro, como ellos. Inclusive afectan a su misma población. Sí, ¿no? Efectivamente. Entonces eso también el profesor lo comentaba, que aún en América Latina no lo hemos visto radicalizado. Y con respecto a lo que conversaba Carlos Rondón de la participación y el empoderamiento de los jóvenes, yo creo que también es importante mencionar que no es simplemente el hecho de manejar la información, sino también qué pasa cuando ocurre un evento terrorista. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos como sociedad organizada, como jóvenes, como organizaciones, ONG? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué podemos llegar a hacer? Y también, ¿cuál es la participación que tiene el gobierno ante estas eventualidades? O sea, ¿cómo podemos definir directrices o situaciones de emergencia? Porque nos dan situaciones de emergencia si hay caso, un terremoto, una cuestión natural, pero ¿qué sucede cuando hay algo terrorista? O sea, hay terrorismo de por medio. ¿A dónde acudimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos participar? Y cómo también podemos prever el terreno que estamos pisando, o sea, un acontecimiento para Fíjate, para eso yo creo que se crean políticas de Estado que tienen como función prevenir a través de una serie de normativas cómo funcionar con respecto a ciertos movimientos fundamentalistas que quieran crear terror en una población. Claro, eso es bien importante, ese aspecto es bien importante y vamos a explicarlo un poco en palabras ciertas. ¿En dónde está eso? Yo invito a la sociedad académica mundial, en todo caso latinoamericana y estadounidense, a que revisemos, por ejemplo, la Convención de Tokio de 1970, la Convención de Ginebra, que es bien importante también, porque ahí se encuentra, digamos, lo que la profesora Jolie decía, y la Convención de Montreal. Incluso el Tratado de Nuremberg. El Tratado de Nuremberg, que es muy bien importante. Ahí están algunas pautas que no solo deben manejar los estados, sino que deben manejar la sociedad como tal. Porque hay un desconocimiento, inclusive, de ese cuerpo jurídico de accionar, y está en esas 4, digamos, instrumentos jurídicos internacionales que son bien importantes, ¿no? Nuremberg en principio, Tokio, Montreal y la Convención de Viena. Creo que es importante la educación del ciudadano como tal. Una de las líneas de nuestro programa, Buscando la Excelencia, es casualmente llevar ese mensaje para que la gente vea, escuche, se informe. Ahí están las redes sociales, están las nuevas colecciones de conocimientos que hay allí, y que la gente se entere, que la gente trate de percibir cuáles son aquellas personas que de una u otra manera están llevando un mensaje. Así es. Que no nos lleve a tener ese radicalismo en la forma de pensar. Y hay una cosa bien importante de ese mismo orden de ideas, que en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que por cierto cumplió 50 años, el año pasado y no hicimos nada, en una actividad bien importante como es el papel del Concilio Ecuménico Vaticano II, hay encíclicas bien importantes, ¿no? Y el concilio dedica una parte de la Pacem in Terris, por ejemplo, al estudio de la paz, ¿no? Y al estudio de lo que implica el desarrollo de actividades terroristas. Digamos, el concilio no lo explica concretamente, pero sí da, digamos, luces bien importantes para que se estudien esas líneas desde el punto de vista de lo que implica la religión en América Latina, que es muy importante, puesto que es el 80% o más quizás de su población católica. Entonces por ahí había que, digamos, abrir una discusión bien importante de conocimiento dentro de la sociedad civil de lo que es, digamos, el terrorismo en el mundo. Y fíjate que escuchaba al presidente Hollande cuando decía, ahorita en Francia, no van a cambiar nuestra forma de vida, porque eso es lo que busca el terrorista, claro, precisamente, crear pánico, crear terror y cambiar el estilo de vida de una población. El poder. Así es. Bueno, bastante interesante lo que se está planteando, lo que está manejando, y me gustaría que en el próximo segmento, antes de ir a unos comerciales, pudiéramos tocar el tema sobre qué hacer para empezar a evitar en nuestras sociedades, ¿sí? ¿Qué hacer para evitar en nuestras sociedades que pensamientos fundamentalistas pudieran involucrarse en este contexto latinoamericano? Muy bien. Bueno, retomamos el tema e inclusive quedamos en el hecho de que es importante que en Latinoamérica, en Venezuela o los países que nos puedan ver a través de internet, en la página de YouTube, tomemos esa conciencia de cuándo y descubrir a aquellas personas que de una u otra manera nos pueden estar llevando un mensaje para
situaciones de terrorismo. Entonces, en intermedio, Carlos quería participar o a puntualizar algo. Sí, es que recordando un poco lo dicho por el profesor, hay que ser, en cuanto al tema religioso, hay que ser muy delicados y empoderarnos aún más cuando sabemos que la sociedad latinoamericana, casi en su 80%, somos católicos y bueno, y cristianos. Pero ahí es donde quiero llamar la reflexión, ¿sí? Como sociedad. Muchas veces vemos estos casos de terrorismo provenientes de esta o de naciones, culturas árabes, lo vemos ajeno a nosotros, pero si nos vamos un poquito atrás, en las décadas de los años 90, recordemos en Estados Unidos el Ku Klux Klan, que el Ku Klux Klan era asimismo un factor radical del cristianismo, y así es ISIS, así es el Estado Islámico, un factor radical de la religión musulmana. Lo que dice el profesor es enfático, hay que aclararlo, las religiones no son terroristas. Veámonos en un espejo en ese aspecto. Y como ciudadanos, como sociedad, ¿qué podemos hacer desde ya? Empezar a cambiar para el futuro, creando espacios de participación, conversando con esas minorías que no son tomadas en cuenta. Raquel, ¿y qué consideras tú que marcó un antes y un después, por ejemplo, con políticas de Estado en Estados Unidos cuando el derrumbamiento de las Torres Gemelas y ahorita inclusive en Francia? ¿Qué crees tú que...? Eminentemente se crea muchísimo más seguridad política donde el Estado se hace responsable de sus ciudadanos, porque vemos cómo de repente puede llegar a afectar a países tan preparados y en un momento se puede causar un caos mundial. O sea, fíjate tú, es verdad, ¿no? Fíjate, en las políticas aeronáuticas en Estados Unidos cambiaron, ¿no? Se nos cambió la manera en que viajábamos, ahora hay muchísimo más seguridad, incluso en los vuelos, no podemos llevar ciertos implementos dentro de la maleta porque eso puede atentar contra la seguridad. Y en Francia ahorita están tomando ciertas políticas de seguridad, ¿no? Incluso ciudadanas. Sí. Bueno, yo con respecto a eso quiero acotar algo. Que ayer veía CNN y discutían, o sea, era un tema muy parecido, ¿no? Y hablaban de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Que Estados Unidos ahorita estaba como los controles migratorios, pero exactamente en cuanto a refugiados, ¿sí? Que no iban a recibir o no iban a abrir tanto sus puertas a refugiados sirios, a refugiados, o sea, que están viviendo también un evento importante en sus países por el hecho de que implicaba un riesgo nacional. O sea, entonces eso también es como relevante de qué manera el terrorismo, o sea, aparte de que afecta el bienestar, perjudica la paz, y quiere cambiar el estilo de vida y cambia, por supuesto, emite políticas que son mucho más seguras, mucho más certezas para responsabilizarse por sus ciudadanos. También ocurre algo que es qué sucede con las personas que están en condición de refugiados, en condición de desplazados, qué pasa con ellos y acuden a Estados Unidos como una potencia, o sea, como un país que quizás puedes darles una nueva vida, una nueva, o sea, calidad de vida. Entonces, al cerrarle las puertas debido al terrorismo, o sea, ¿qué sucede con Sí, ellos? Veo muy reflexivo al doctor. Claro, Pedro, ¿no? en el mismo orden de ideas hay un elemento importantísimo que se viene discutiendo en todo el mundo, fundamentalmente en la academia, que es la que se ocupa de estas cosas desde el punto de vista teórico o académico. Manuel Castel, que es un politólogo extraordinario, yo creo que uno de los escritores más importantes en materia sociológica y política del siglo XX, yo lo comentaba con mis queridos amigos acá, junto a Max Weber, explica una cosa en la cual yo insisto muchísimo en las universidades o en los foros donde participamos, en los seminarios donde participamos, que es la estructura de la red perversa. Esa red perversa está hoy conformada por grupos terroristas apalancadas por el narcotráfico internacional, y digamos quienes apuntalan el terrorismo. Porque es cierto que hay estados en el mundo, dentro del sistema internacional, que están apoyando el terrorismo, que lo están financiando el terrorismo. Hay las grandes redes productoras de armamento que también están apoyando el terrorismo porque eso implica dinero, y una serie de otros elementos que Castel plantea dentro de la red perversa. Eso es un elemento, un tema importantísimo a discutir. Dentro de esta red perversa tenemos que pensar indudablemente que la gobernabilidad o los nuevos gobernantes de diferentes países del mundo, la gente tiene que estar muy pendiente qué persona o qué tipo de personas vamos a escoger, qué filosofía nos están vendiendo. Así es. Porque pueden ser manipulados y manejados por esas grandes corporaciones, claro, esos grandes intereses que hay en el mundo. Eso es muy cierto. Eso es lo que, digamos,
forma parte de esa estructura de la red perversa, que había que entrar a definirla, explicarla, no solo en la academia, porque el papel de la academia es salir de sus muros y tener un peso específico dentro de los extramuros que está pidiendo de la universidad la presencia, porque definitivamente estamos enclaustrados y eso pues no es positivo para la universidad. Tenemos que ir a la búsqueda de esa sociedad civil que está, digamos, demandando de nosotros este tipo de discursos que se quedan muchas veces o en las cámaras de televisión o en los muros universitarios. La sociedad civil tiene que estar enterada de que hoy el cáncer de la droga, del narcotráfico, está haciendo estragos entre sus hijos y que el terrorismo también está haciendo estragos dentro de grandes comunidades, como ha ocurrido en el Medio Oriente, como ocurre en Europa, como ocurre en los Estados Unidos y como le está ocurriendo también en la América Latina, donde han habido gravísimos atentados terroristas. Colombia está celebrando los 30 años del acto terrorista en el Palacio de Justicia. Han habido programas extraordinarios sobre ese hecho y es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esas realidades. Incluso la matanza de Tlatelolco en México, también con los jóvenes también. Muy bien, eso es cierto. Y bueno, en Latinoamérica hemos tenido ejemplos muy fuertes también de diferentes grupos terroristas, más o menos fundamentalistas, pero también en Latinoamérica hemos tenido la presencia de algunos grupos. Bueno, mis amigos, ustedes saben que el tiempo en televisión es oro, así que en forma muy breve, Carlos, Raquel y Gabriela y el profesor Isidro, palabras concretas que pudiéramos decir ante las cámaras y a la gente que nos está viendo sobre el mensaje que pudiéramos llevar para evitar que el terrorismo se siga masificando. Que es algo que nos puede afectar a todos. O sea, estamos propensos a que en cualquier lugar donde nos encontremos podamos ser víctimas de un atentado terrorista. Claro, y que como ciudadanos debemos trabajar sobre la tolerancia en todos sus aspectos y a la capacidad de escuchar y entender. Sí. Bueno, es muy importante también la participación ciudadana y en la toma de decisiones. ¿Quiénes estamos escogiendo al momento de representar nuestros intereses? Y también qué estamos aportando nosotros. Desde que entendemos el concepto y lo que sucede en el mundo, ¿qué aportamos una solución? Doctor Isidro. Que el Estado asuma la responsabilidad, el Estado como tal asuma la responsabilidad del quehacer político e ideológico de nuestras nuevas realidades. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerle una vez más de habernos acompañado. Gracias a Línea Creativa por hacer posible estos encuentros. Gracias Manuel, muchísimas gracias al señor Edison González. García, y con su mueblería Éxito. Muchísimas gracias que nos permite este escenario. Gracias a todos ustedes.